Piquet, estamos de volta ao nosso segundo encontro internacional de territórios criativos para o desenvolvimento sustentável. Que loucura, hein, Piquet? A gente apronta coisa boa. Estamos aqui chegando quase ao final, né? Estou bastante animada porque falar da Colômbia é sempre especial, né, Piquet? Para mim, eu não sei o que você falou no final, mas eu queria te lembrar sobre o recado que a gente tem que dar sobre a Marisa. Maravilha, ao Então, final aqui desse painel. Isso, então, tem esse painel, depois tem o seguinte, que é o Andy Pratt. Então, infelizmente, nós não conseguimos realizar a conexão ao vivo com a Marisa, mas a Marisa fez um esforço e ela gravou um pequeno vídeo para simbolizar a participação dela nesse evento internacional de territórios criativos. E para facilitar, a gente vai fazer o seguinte: o último painel, né, depois desse, é do professor Andy Pratt, e aí nós vamos colocar como fechamento desse primeiro dia do Encontro Internacional de Territórios Criativos. Maravilha. Então, gente, vamos dar sequência aqui. Com muito gosto, chamo aqui na tela Guilherme Paraol de Matos, que é doutorando em Engenharia e Gestão do Conhecimento na Universidade Federal de Santa Catarina, é mestre e bacharel em Tecnologias da Informação e Comunicação pela nossa UFSC, que é membro do grupo em Habitats de Inovação via Estação Conhecimento, atuou em diversos projetos de inovação junto ao Governo do Estado de Santa Catarina, município de Florianópolis, tendo orquestrado aí mais de 20 ecossistemas de inovação no Brasil e no exterior. Quer dizer que é do meu grupo, né, Gui? Bem-vindo, e já te passo a palavra aqui para a gente falar da Colômbia, que mora no nosso coração, e nós que conhecemos aí o país, né, especialmente Medellín, que nos encanta tanto. Então, trazer o Santiago aqui é simplesmente fenomenal. A bola está contigo, Gui. Muito obrigado, professora Clarissa. Boa tarde a todos. É um prazer imenso estar aqui, né, contribuindo com esse evento, principalmente falando aí de um país tão especial, de uma cidade tão especial, né? Então, parabéns ao Dan, todos os organizadores. É uma felicidade muito grande, né, estar aqui ajudando, né, a esse evento, esse tema tão importante. Então, sem mais delongas, gostaria de convidar Oscar Santiago Uribe, que nos honra com sua presença para a palestra Medellín Criativa 2018-2030. Muito obrigado, Santiago, um querido amigo aí que conheci na minha missão à Colômbia, né? Uma figura fantástica, possui muita experiência, muito conhecimento sobre Medellín. Então, acredito que vai contribuir imensamente aí com o nosso evento. Santiago, então, é antropólogo, professor universitário e diretor do Escritório de Resiliência de Medellín, pesquisador social com ênfase em políticas sociais, com mais de 20 anos de experiência na elaboração e gestão de programas e projetos de desenvolvimento, formado em antropologia pela Universidade de Antioquia, com mestrado em cidades pela London School of Economics e em processos ambientais urbanos pela IAFIT. Ampla experiência em temas relacionados ao planejamento estratégico e desenvolvimento socioeconômico, com ênfase em estratégias de resiliência, desenvolvimento urbano rural, prevenção da violência e resolução de conflitos. Santiago, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer lhe ouvir. A palavra está contigo. Boa tarde, Guilherme y amigos. Muchísimas gracias por la invitación. Y más allá de la presentación oficial que hizo Guilherme, cuando me hago la pregunta por quién soy, siempre he querido responder que soy artista, y les voy a contar un poco por qué creo que toda mi vida la he dedicado a crear una práctica a partir del arte. De hecho, de los oficios que más disfruto, soy profesor de una escuela popular de arte en una materia que se llama formulación y evaluación de proyectos artísticos y culturales. Y además, Guilherme, solo para anotar, fui el director de la investigación, estructuración y finalmente
escritura del Plan Intersectorial de Economías Creativas de la ciudad de Medellín 2018-2030. Y hoy me encuentro en un lugar maravilloso a las afueras de Medellín, el Parque Arví, un lugar que a partir de un ejercicio de pensamiento creativo se convirtió en uno de los destinos turísticos más importantes de nosotros, en donde todo el día estamos haciendo un taller. Si me permiten, voy a hacer una pequeña presentación, voy a compartir la pantalla. Yo me imagino que ahí la pueden ver. Yo veo cómo hago para ahí, ¿cierto? Me dicen si se ve la presentación ya. Perfeito, estamos sim. Perfecto. Y voy a ponerla en presentación. Y un poco, y me dicen si cambia, si cambia. Sim, tudo ok. Perfecto. Entonces, yo hoy quiero hacer un ejercicio de reflexión sobre la experiencia de Medellín para que hablemos sobre el papel que han jugado la cultura y la creatividad en la transformación de una ciudad que fue la ciudad más peligrosa del mundo en 1980, comienzo de los 90, y en el 2019 termina siendo reconocida como la ciudad más innovadora del mundo. Rápido ya me presentó Guilherme, y además la semana pasada entregué ya mi tesis doctoral, o sea, soy candidato a doctor en ciencias sociales, un poco haciendo una investigación sobre el papel de la cultura en la transformación de nuestra ciudad. Y como bien lo dijo, soy el director del escritorio de resiliencia, y nosotros hacemos parte de una red colaborativa de intercambio de conocimiento, que es la red de 100 ciudades resilientes, en donde compartimos con ciudades como Río de Janeiro, Porto Alegre, Teresina, y ahora hemos extendido pues a Florianópolis y Santa Catarina y a muchas otras. Este proceso Santiago, Señor. só vou pedir se tu conseguires falar um pouquinho mais alto, que o pessoal está pedindo aqui para se conseguir aumentar um pouquinho o volume da voz, perfeito? Nós estamos ouvindo muito bem, só se conseguir aumentar um pouquinho. No hay problema, ahí me escuchan mejor. Sim, melhorou, perfeito. Bueno, y somos parte de una red colaborativa de intercambio de conocimiento, partiendo de la idea de que las ciudades tienen experiencias importantísimas de las que compartir aprendizajes. El último palestrante hablaba sobre cómo una cantidad de programas y estrategias locales van emergiendo y logran llegar al nivel de políticas públicas de Estado. Un poco la historia de Medellín ha recorrido ese camino. Entonces, les contaba que compartimos con muchas ciudades del mundo en esa red, y que cuando fuimos escogidos como ciudad miembro de la red, nos hicimos varias preguntas, y la primera es, uno, ¿para qué está en una red de intercambio de conocimiento? Y yo creo que lo más importante es para inspirarnos los unos a los otros, inspirar nuestros procesos, no para copiarlos. Lo otro, para compartir, y finalmente de la inspiración y de compartir, sacar conclusiones, adaptarlas a soluciones locales y poder extender los límites del conocimiento, ¿cierto? Y entonces la pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿y ustedes qué saben de Medellín? ¿Qué entienden y qué conocen de Medellín? Y generalmente siempre nos respondemos esa pregunta con imaginarios muy arraigados. Ustedes han visto Narcos, ¿cierto? Ustedes han visto la serie de Pablo Escobar, y que son imaginarios que están permanentemente en comunicación, y un poco desde el mismo arte, como Botero, uno de nuestros artistas más representativos en la ciudad, que además no vivía en la ciudad cuando
cuando sucedieron los hechos de los que voy a un poco hacer la reflexión, hizo un ejercicio maravilloso de plasmar esa tragedia a partir del arte, y esta es la muerte de Pablo Escobar, una imagen de un carro bomba y una imagen de una masacre, muchos de los eventos violentos que sucedieron en la ciudad de Medellín cotidianamente, ¿cierto? Incluso contarles que el mismo Botero crea en el Museo de Antioquia una sala completa en la que se expone su obra que retrata la violencia, ese periodo de violencia en Medellín. Y aquí comienza un primer mensaje que quiero que entendamos. En los peores momentos de la ciudad de Medellín, cuando éramos la más violenta del mundo, y ya se van a dar cuenta de lo dramático, fue la cultura la que nos rescató como sociedad. Fue el arte y la cultura la que vinieron al rescate de la sociedad y nos permitieron reimaginarnos y pensarnos como un sistema urbano distinto por fuera de la violencia. Y un poco para que entiendan, imagínense una ciudad que en 1991 ocurrieron 6.500 homicidios. Eso, para que ustedes tengan un poco la dimensión de lo dramático, había 20 homicidios diarios en la ciudad. Y como la violencia generalmente repite patrones, esos homicidios estaban muy focalizados en algunos barrios. Imagínense que en 3 o 4 barrios de nuestra ciudad había diariamente 20 homicidios, el drama de vivir allí. Y 30 años después, Medellín ha logrado bajar ese número casi al 5%. También, para poner las cosas en proporción, Medellín desde el 2012 no hace más parte de la lista de las 50 ciudades más peligrosas del mundo. Para que ustedes entiendan, en esa lista hay actualmente hoy, si no estoy mal, entre 12 y 17 ciudades del Brasil, ¿cierto? En esa lista de las 50 más peligrosas del mundo, y todo lo que eso significa. Y también la dimensión, eso se mide en un indicador que es homicidios por cada 100.000 habitantes. En el caso de nosotros llegamos a 380 homicidios por cada 100.000 habitantes. Hoy la ciudad más peligrosa del mundo tiene apenas 151 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y una primera reflexión que hicimos de todo ese momento complejo es que la violencia afectó en la ciudad particularmente a 3 grupos muy fuertes: a los jóvenes, tanto como víctimas y victimarios, a las mujeres y a los empresarios y emprendedores. Una ciudad violenta es una ciudad que no es competitiva, que no es productiva, que no permite que emerjan nuevas formas, no solo económicas, sino de ideas que transformen las realidades. Y entonces la pregunta que nos hacemos es, bueno, sabemos qué pasó en Medellín, que 30 años después se convirtió en una ciudad innovadora. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cierto? Y lo primero que hicimos es hacer un análisis socioespacial, ¿cierto? Un análisis en el que entendimos, como ustedes ven ahí, en los indicadores multidimensionales de condiciones de calidad de vida, que las zonas con menor índices de condiciones de calidad de vida, que están en oscuro, eran las zonas donde había mayor desempleo, donde había menor ingreso per cápita, y que eso nos permitió llegar a la conclusión de que la violencia no era un problema mayor, sino que la violencia era la manifestación de un problema mucho más complejo que se llama la inequidad y la desigualdad. Y aquí voy a comenzar introduciendo unas ideas muy importantes, porque solo 20 o 25 años más tarde, cuando hicimos unos mapas, un poco para contrastar de dónde estaban los grupos juveniles, artísticos y culturales en la ciudad,
encontramos que la mayor densidad de creatividad que había en la ciudad estaba en los lugares más violentos. Y aquí comienza a emerger una idea muy potente. En Medellín, la cultura y la creatividad fue la que permitió que la sociedad no colapsara por completo. Fue la primera que salió a responder y a enfrentar la violencia de manera visible, de manera contundente, como un movimiento de resistencia. Y entonces uno se hace unas preguntas. Bueno, sabemos que es una ciudad, entendemos que es un sistema urbano, que eso siempre lo tomamos por obvio, pero generalmente no lo sabemos. Y cuando tratamos de explicar las ciudades, apelamos a mapas, apelamos a edificios, a grandes infraestructuras, o a imágenes como estas, imágenes de grandes infraestructuras de innovación, pero nos olvidamos que estas también son nuestras ciudades latinoamericanas. Y nos olvidamos que en estos contextos es donde emerge con mayor creatividad soluciones a la medida de los contextos locales. Voy a poner un ejemplo. Ayer estaba exactamente en este mismo barrio y me sorprendía porque unos jóvenes de apenas 20 años estaban creando, creo que la número 107 de las bibliotecas populares de la red popular de bibliotecas de la ciudad de Medellín. Jóvenes con carencias socioeconómicas, pero que a pesar de ello prima sobre todo esa necesidad de trabajar por el servicio colectivo, especialmente promover la lectura de los niños, y son capaces de crear una biblioteca popular. Vamos a hablar de ello ahora pues un poco con mayor detenimiento. Y un hallazgo muy importante que comprendimos en nuestras ciudades es que la ciudad no es nada de eso, ni mapas, ni infraestructura, ni rutas. Las ciudades son las personas, ¿cierto? Ese es y las personas no como capital, sino las personas como esencia fundamental de los sistemas urbanos. Y cuando miramos las ciudades en esencia, las ciudades son tres, o responden a tres grandes principios. Nosotros vivimos en ciudades porque queremos sentirnos protegidos, porque queremos encontrar la posibilidad de intercambios y porque estamos en búsqueda de oportunidades, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasó en la ciudad de Medellín? ¿Cómo hizo Medellín para salir de esa tragedia y para convertir o brindar la innovación como un eje central de su transformación? Y miren esto, lo primero interesante es que funda el Distrito de la Innovación, en donde era el lugar del licio de la ciudad, partiendo de un símbolo muy poderoso. Si éramos capaces de transformar una montaña de licio y sus entornos, eso, en un distrito de innovación, con parques de ciencia y tecnología, con startups y demás, le mandábamos un mensaje a la ciudad de que éramos capaces de transformar toda la realidad, ¿cierto? Y que ahí había un mensaje importante. Pero también, cuando hacemos una evaluación, para que no quede la idea de que solo se transforma Medellín a partir de grandes proyectos, es que aprendimos sobre el poder de los pequeños proyectos. Si ustedes me permiten, me voy a mover hacia un lugar, porque empezó a llover muy fuerte acá, voy a ir moviendo hacia un lugar protegido y vamos hablando, no hay problema. Y el poder de los pequeños proyectos es que en Medellín hubo un movimiento muy fuerte de personas cercanas al arte y a la cultura que unieron esfuerzos para transformar, uno, realidades urbanas muy importantes, y dos, para a partir de espacios creativos generar como otras oportunidades. Y miren esto es un centro cultural muy poderoso
a partir de la experiencia local, una mujer que decide construir un centro de intercambio de conocimiento y a partir de ello proponerle un espacio en una zona informal de interacción colectiva, donde los jóvenes pudieran desarrollar proyectos creativos. El anterior palestrante hizo una intervención que a mí me gustó mucho y me recordó tal vez mi primer momento importante de trabajo en la creación de distritos creativos. En 1998 no vivía en Medellín, acaba de regresar de trabajar en Sudáfrica, y una amiga artista nos hizo una invitación y nos dijo, ¿qué tal si nosotros éramos 8 artistas, todos nos fuéramos a vivir al mismo barrio y abriéramos nuestros talleres el último jueves de cada mes, y ahí abriéramos la posibilidad de la creación a las personas, ¿cierto? Y surge tal vez una de las cosas más lindas que se ha generado en Colombia. Yo creo documentalmente, creo que es el primer distrito creativo que hubo en la ciudad, que se llamó La Cuadra. Todos nos fuimos a vivir a una cuadra, y en esa cuadra creamos uno de los proyectos artísticos y culturales más importantes que ha tenido la ciudad de Pereira. No era ni siquiera la ciudad más importante de Colombia, ni Bogotá ni Medellín, sino una ciudad intermedia de unos 200.000 habitantes, en que el último jueves de cada mes nos reuníamos ya no solo 8 artistas, sino todos los artistas de la ciudad, artistas invitados de otras ciudades, a celebrar un poco cómo el arte y la cultura participaba en la transformación de las realidades violentas, no solo en Medellín, sino en las otras ciudades del país. Y les hablo de esos principios, de 3 principios, ese de los proyectos pequeños, para que no quede la idea siempre de que son las grandes infraestructuras, que es el Estado el que promueve las grandes transformaciones. Pero simultáneamente en Medellín pasaron 3 cosas muy interesantes que están relacionadas con estos principios. Cuando digo comenzar por el final, es generalmente uno, cuando tiene un problema muy grande, trata de resolverlo de manera inmediata, con cosas prácticas, y Medellín se propuso, ¿y qué tal si no lo resolvemos con una solución para mañana, sino con una solución para dentro de 30, 40 años? Y esa noción del espacio no de Cronox, sino de otro espacio, y nos permitió ponernos en el papel de reimaginar la ciudad, ¿cierto? No sé por qué no está cambiando la presentación. Bueno. Y una mujer que había sido nombrada la ministra consejera de paz por el presidente viene a la ciudad y nos dice, ¿y qué tal si nos ponemos de acuerdo en la ciudad futura en la que queremos trabajar y construir? Imagínense una ciudad, la más peligrosa del mundo, donde incluso la policía no podía entrar a muchos de los barrios y territorios donde este fenómeno era más crudo. Fueron los grupos juveniles artísticos y culturales los que le abrieron la puerta a los primeros ruedas de conversa para construir la ciudad. De hecho, les cuento, se hacía un carnaval, era literalmente un carnaval a través del teatro y la música, en el que se le contaba al barrio que venían las ruedas de conversa de la paz, y a partir de ese dispositivo creativo de poner la cultura como un mecanismo de encuentro, fue lo que nos permitió a los ciudadanos sentarnos a dialogar para hablar sobre la paz, y se llamó Barrio Comparsa.
Y pudo esta mujer con su equipo entrar a todos los barrios de Medellín a hacer este ejercicio que fue fundamental. Y si ustedes ven, la gente cuando quisimos hablar de la paz, la gente dijo hay que hablar de vivienda, de empleo, de seguridad, de movilidad, pero hablaron de dos muy importantes, de educación y cultura. En Medellín la paz pasó por entender que la cultura y la educación eran los dos instrumentos más importantes que nos iban a ayudar a emprender una transformación sistemática. Y miren otro ejemplo de cómo fue la cultura, las artes escénicas y otras las que nos ayudaron a entender la ciudad. Nadie en el mundo conocía Medellín hasta que un director de cine hace una película que se llama Rodrigo de No Futuro, y en esa película nos muestra cómo los jóvenes que vivían en la periferia no sentían que eran parte de la ciudad. Y aprendimos que había una expresión de los jóvenes que vivían en Los Morros que decían, voy a bajar a la ciudad. Ellos no pertenecían a la ciudad. Y además señalaban que la ciudad no tenía futuro. Y no tenía futuro porque no tenía futuro para ellos, ¿cierto? Y entonces ese ejercicio de 4 años de ruedas de conversa se centró fundamentalmente en brindar futuro. Si los jóvenes dicen que no hay futuro, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo sobre el futuro? ¿Cierto? Y además se creó un programa de televisión como un ejercicio creativo que transmitía en directo esas ruedas de conversa, esos recorridos, donde mostrábamos o mostraban estas personas que lideraron ese proceso maravilloso. Ahí está Mariana Mejía, el futuro del barrio. Y el futuro del barrio era los jóvenes que no querían hacer parte de la guerra. Y la sorpresa más maravillosa es que eso le permitió al equipo mapear que los jóvenes que no querían estar en la guerra querían ser gestores culturales, querían trabajar a partir del teatro, la danza, la pintura, la recreación, la lectura, emprendimientos y la creatividad, crear una ciudad distinta. Y eso nos llevó a que había que reimaginar la ciudad y que había que construir una visión colectiva de ciudad en esas ruedas de conversa, pero inmediatamente entendimos que había un segundo principio, y es que cuando planeamos decimos, algún día hacemos eso, y miren estas imágenes, esto era un lugar, así lo imaginamos, y así quedó. Y a mí esta fotografía me encanta porque esta es la Plaza Botero, una plaza icónica, símbolo de la ciudad. Y si ven en el centro, al lado del señor que tiene el número 33, hay un hombre que va con el cable robado. No hay soluciones perfectas. No podemos construir ciudades perfectas, ni sistemas urbanos, ni distritos creativos perfectos. Pero eso no nos debe detener a comenzar a implementar algunas soluciones. Y esta es maravillosa porque este es un ejemplo de cómo la cultura, cuando pone ciertos valores y genera propuestas, esos valores permiten la posibilidad de que emerjan valores distintos inimaginados. La Comuna 13, que era uno de los lugares más peligrosos de la ciudad, con intervenciones militares inclusive, recibe una solución que parecía muy creativa, pero una solución bastante simple, y son unas escaleras eléctricas como sistema de transporte. Y ese sistema de transporte deja durante la construcción y esa renovación urbana muchísimos metros de concreto y de paredes grises que comenzaron a ser parte del paisaje del territorio. Y unos jóvenes que experimentaban con el graffiti deciden crear todo un gran mural, hoy conocido como el Grafitour, a manera de un movimiento de resistencia urbana. Y reconstruir su comunidad a partir de la creatividad.
y pintar esos murales con grafitis que expresaran alguna historia que había tenido lugar en la ciudad. Lo interesante es que con el tiempo este territorio se vuelve hoy en día en el distrito creativo más importante de la ciudad, y este territorio es el que le ha permitido a Medellín constituirse en el destino turístico principal de Medellín, por encima incluso de Cartagena, de Colombia, por encima de Cartagena, que tiene mar, y ustedes saben que el mar es una amenidad contra la que nadie compite, ¿cierto? Entonces Medellín no solo reconstruye el espacio urbano, sino que reconstruye un relato a partir del arte y la cultura, y aprende también que esa construcción es una transformación incremental, selectiva, que no se puede hacer todo al mismo tiempo, que hay que escoger unos lugares, y desarrolla una estrategia que se llaman los planes urbanos integrales, y es poner en territorios específicos todos los recursos humanos, financieros, tecnológicos, al servicio de hacer pequeñas transformaciones para demostrar que si transformamos uno, podemos ir escalando y transformando toda la ciudad. ¿Y cuáles son los elementos constitutivos de esas transformaciones urbanas? Ninguna otra cosa distinta a infraestructuras al servicio del arte y la cultura. Centros de primera infancia, instituciones educativas, parques de ciencia y tecnología, bibliotecas comunitarias. Esta es una biblioteca de la red de bibliotecas. Para que se hagan una idea, en Medellín hay 53 bibliotecas, todas en las periferias del tamaño de la que están viendo allí, y hay más o menos otras 107 bibliotecas comunitarias hechas por la gente. Y cómo uno, al transformar un territorio y que ese territorio evidencia que adquiere nuevos valores, nuevos imaginarios, le permite a otros territorios de la ciudad decir, nosotros también nos podemos transformar. Y eso fue lo que trajo el principio de los planes urbanos integrales. Y aquí viene el ejemplo que decía el otro palestrante. Todas las estrategias que se aplicaron en Medellín nunca nacieron primero como políticas públicas. Nacieron como pequeños programas, como primeras prácticas comunitarias en lugares muy específicos, y fueron creciendo como políticas públicas, o incluso políticas públicas de Estado nacional, ¿cierto? Y las más importantes son una de seguridad y convivencia, nuestro tema de la seguridad era importante, una de urbanismo social, integración para contrarrestar la equidad, pero la más importante y central era que nosotros queríamos construir una transformación a partir de la cultura. Y si era en la ciudad, era cultura ciudadana. Y además, cuando declaramos que nos queríamos transformar, declaramos tres cosas: que queríamos ser educadora, que queríamos ser una ciudad innovadora, y que queríamos, ojalá, ser un destino turístico, ¿cierto? Y si ustedes ven ahí, hay muchas otras políticas públicas, y entre ellas la de Medellín Creativa, que yo voy a hablar de ella un poco ahora. Y entonces pasamos de imaginar a construir una visión colectiva, a crear valor público y a crear políticas públicas, ¿cierto? Y pasamos de un proceso que era muy interesante de reimaginar a reconstruir y a recuperar la ciudad. Ese proceso, pues, nos llevó a entender que Medellín lo que emprendió fue una transformación social, urbana y cultural, ¿cierto? Y cuando declaramos que queríamos ser una ciudad educadora, yo les voy a mostrar tres infraestructuras. Esta, que es un centro de innovación para las crianzas entre los 0 y los 5 años, ¿cierto? La importancia de trabajar la cultura y la educación desde la niñez. Esto, que es una cosa maravillosa, que es la Casa de la Música, crear infraestructuras para que el arte y la cultura tenga espacios para el desarrollo de proyectos pequeños y de grande escala. Y yo aquí siempre doy un ejemplo.
Cuando la gente habla de políticas públicas no entiende la dimensión del tiempo como un eje fundamental de ellas mismas. Y yo tengo una estudiante, Valeria, que Valeria lleva 17 años en un mismo proyecto de la ciudad, que es la red de orquestas populares. Hoy en día es la red de orquestas populares más grande que hay en el mundo. Pero para que ustedes entiendan la dimensión que un ciudadano sea parte de un proyecto de 17 años. Uno no puede hacer políticas públicas que duren 2 meses. Uno necesita hacer políticas públicas que duren un poco más, que tengan duración en el tiempo y que se vinculen con los ciudadanos de maneras mucho más decididas. Y además creamos un centro de innovación del maestro de los docentes, se llama el Centro de Innovación de los Profesores, para que ellos puedan también incorporar los principios de la educación con innovación de manera experimental a los procesos educativos. Eso es una ciudad educadora. Y entonces aquí uno se hace la pregunta, bueno, pero entonces ¿cuál fue el papel de la cultura, además de abrirle a estos diálogos de conversa la posibilidad a través de carnavales de que tuvieran esos diálogos en los barrios más peligrosos? Y el segundo o la segunda dimensión es de la que les hablaba, y es que cuando mapeamos esos barrios peligrosos encontramos que era allí donde había el mayor número de iniciativas de jóvenes que querían trabajar por la transformación de la ciudad. Y estos son ejemplos concretos. Jonier, un joven de 18 años de identidad sexual diferente, homosexual, al quien le asesinan su pareja y decide crear una escuela de danza como un acto de resistencia a partir de la cultura. Se llama Unión Latina. Hoy los mejores bailarines de J Balvin, Maluma y demás han nacido, la mayoría de ellos, en esta que es una de las mejores escuelas de danza del mundo. Muchos incluso de los bailarines terminan en Broadway, terminan en las mejores escuelas de danza del mundo por la calidad. Y como ustedes ven, esa escuela de danza era en el techo de la casa de Jonier, ¿cierto? Y ya les mostré la Comuna 13, esto que es como un conglomerado de artistas deciden no solo pintar los muros, sino pintar 500, 700 casas para transformar un barrio y volverlo un distrito creativo, como un acto de resistencia. Si es un barrio invisible, ¿por qué no lo hacemos visible a partir del color? Esto es el nivel del detalle cuando uno va y lo recorre. Este tipo de grafitis son los que hay allí. Y otro principio que hace de la cultura en Medellín una posibilidad, y es que dejamos de ver que 4 jóvenes en una esquina no son una pandilla, no son un grupo criminal. 4 jóvenes pueden ser un club juvenil. 4 jóvenes que se juntan ahí en una esquina es porque quieren compartir algo. Y si brindamos herramientas a partir de la creatividad, podemos brindar la posibilidad de transformación. Y nuevamente les digo que hay un principio importantísimo que es la frecuencia y la repetición. Uno necesita que las políticas públicas se hagan con frecuencia y que se repitan. Esta es una cosa bellísima. En las bibliotecas de la ciudad hace poco hubo un gran evento que se llamó La Vuelta al Mundo en 26 bibliotecas, y era como los niños podían conocer el mundo si visitaban cada biblioteca. Y eso le permite además a los jóvenes y a los niños entender que no viven en un espacio aislado de la ciudad. ¿Sí me entienden? Que alguien que vive, por ejemplo, en Morro da Cruz, en Florianápolis, eso, Morro da Cruz no es solo Florianápolis, porque eso tiende a pasar en espacios de alta segregación socioespacial. La gente queda confinada en espacios que no permiten extender las fronteras de la creatividad. Y el asunto de la creatividad en sí misma como símbolo, como posibilidad de transformación, y este es uno de los muy poderosos. En la ciudad transformamos la cárcel de mujeres en una universidad de arte y cultura,
ahí está, pero también los tanques del agua que anteriormente estaban cerrados en centros culturales, y los 21 tanques de la ciudad que antes eran espacios como con unas murallas, derribamos las murallas y hoy son centros para el encuentro de la cultura del esparcimiento, ¿cierto? Y en ese proceso de cultura ciudadana yo voy particularmente a esa de 3 dimensiones, y es la cultura ciudadana como coexistencia pacífica, la cultura como fortalecer los valores públicos y la cultura como creatividad y productividad. Y cuando yo les digo que yo tuve la oportunidad de dirigir el proyecto de Medellín Creativa 2018-2030, cuando hicimos alrededor de más de 600 entrevistas a todo el ecosistema de artistas de la ciudad, el hallazgo más importante y más interesante de todos es: la Medellín Creativa se construye entre amigos. Los proyectos artísticos y culturales más importantes de la ciudad es porque varios amigos se juntan a compartir y a crear una idea colectiva. Esto es un poco pues las dimensiones de ese gran proceso de investigación en un estado del arte donde revisamos muchos referentes del mundo, donde hicimos entrevistas, todos los sectores, talleres, horas de producción digital, audiovisual, expertos, etcétera. Y un poco para mostrarles uno de los hallazgos más interesantes de ese trabajo de crear condiciones para que Medellín se constituya en una ciudad creativa. Entonces decía Lucrecia que tenemos que creer ciegamente en el poder del arte, la cultura, que genere lazos que puedan transformar vidas. Medellín es un ejemplo potente de eso. El arte y la cultura, no como vehículo ni lenguaje, el arte y la cultura como la razón de ser de la transformación en la ciudad de Medellín, que nos permitió encontrarle la salida a uno de los fenómenos más dolorosos y trágicos de la humanidad en esta historia moderna, ¿cierto? Y cómo a partir de eso hay que creer ciegamente en el poder del arte y la cultura. No solo podemos tenerla ahí, hay que creerla y hay que apoyarla, ¿cierto? Lo otro es, miren esto, decían ellos, la industria es un movimiento de personas que trabajan por proyectos, pero se acaban los proyectos y se disuelven las personas. Ahí necesitamos pasar de esa idea del proyecto a la construcción de procesos que logren llevarnos a políticas públicas, que es muy importante. Y muchas veces entendíamos que cuando el municipio trata de brindar soluciones, genera soluciones que terminan siendo más problemáticas. Cuando hace bolsas y los artistas compiten por ganarse la bolsa, en vez de fomentar el trabajo entre amigos, lo que hace es fomentar la división y la competencia, y rompe el vínculo fundamental de la creatividad en la ciudad. Cuando compiten ya se dividen los artistas. Y para terminar, en ese gran plan intersectorial de economía creativa encontramos 5 líneas muy importantes, 6, ¿cierto? Una que tiene que ver con todo el proceso de fortalecimiento del intercambio entre los sectores de la creatividad, ¿cierto? Los sectores creativos son muy endogámicos, trabajan muy solos, pero cuando ha habido colaboraciones, esas colaboraciones potencian a la N potencia la creatividad, ¿cierto? Esa es tal vez una de las más interesantes que yo quería pues como compartir con ustedes, todo el tema de la importancia del conocimiento de los ecosistemas, de conocer cuánto aportan económicamente, cuántos son, quiénes son los actores, cuáles son los procesos, los productos, las transformaciones que están suscitando es fundamental, ¿cierto? Todo un tema de internacionalización. Ustedes no se alcanzan a imaginar, yo que me sueño un intercambio entre artistas y artesanos de Florianópolis, de Santa Catarina con Medellín, el poder que eso tiene,
o de artesanos afrocolombianos con artesanos afrodescendientes de Brasil, el poder que eso genera, y entonces entender que no solo somos parte de unos ecosistemas locales, sino que hacemos parte de mercados internacionales y dinámicas mucho más grandes. Y finalmente, entender, como decía Lucrecia, el poder del arte y la cultura como una de las oportunidades más potentes de la transformación de nuestras realidades. Porque finalmente eso somos las ciudades somos personas. Las ciudades no son infraestructura, las ciudades no son rutas, no son luces del tráfico, las ciudades son las personas. Y las ciudades son las ideas de las personas. Y eso es lo que llamamos nosotros el potencial de la creatividad, que es la resonancia cultural. Y yo voy a muy rápido llegar acá, y es que lo que buscamos nosotros en términos de construir y fortalecer un ecosistema de la creatividad en la ciudad no era la creatividad del arte por sí mismo, sino que como los agentes más importantes de una transformación cultural. Pero una transformación cultural que es una carrera de tartarugas. Uno no puede hacer políticas públicas de 2 meses, de 3 meses, ni de 1 año. Uno tiene que construir procesos de larga duración que superan incluso la vida de prefectos, de funcionarios públicos, y que lo que tratan de construir es todo un aparato que fortalece la colectividad como nuevas formas de ciudadanía. Yo quisiera ahí como que abriéramos a preguntas, Guilherme, y agradecerles nuevamente por la invitación. Muito obrigado, Santiago. É incrível, né? Ouvir sobre esse case, sobre Medellín, sobre todas as transformações ao longo das décadas. Muito interessante aqui, destaco da tua fala, né, a questão de ouvir as pessoas, dos pequenos projetos, como eles evoluíram para transformar a cidade. Essa questão de ter todo um planejamento de longo prazo e respeitar esse planejamento, né? E realmente a cidade se transformar, a cultura, o papel da cultura dentro desse ecossistema inovador que se transformou a cidade. Santiago, posso lhe fazer, então, uma perguntinha rápida? Sei que teu tempo aí está bem curto, né? Mas uma perguntinha para a gente finalizar aqui. Olhando para frente agora, fantástica transformação de Medellín, né? Excelente. Olhando para frente, para os próximos 10, 20, 30 anos, quais são os maiores desafios que tu entende, né, para Medellín continuar se reinventando, né, e continuar se orquestrando e ser uma cidade criativa, referência aí para o mundo? Guillermo, yo creo que el desafío más importante es que cuando uno logra como resolver problemáticas de la dimensión de Medellín y llega un momento de confort, cree que todo está resuelto. Y como Medellín ya vivió la experiencia de que el arte y la cultura son procesos supremamente poderosos para transformar realidades tan complejas como la nuestra, empieza a dejar de prestarle atención. Todo lo contrario de lo que debería antes generarnos mayor atención. Hoy y en las últimas administraciones, la cultura y la creatividad ha perdido como ese momento por falta de atención de las políticas públicas. Pero fue maravilloso porque eso permitió generar un nuevo debate en la ciudad, que es el debate un poco el que yo estoy invitando. Si sabemos que la cultura y el arte no rescató, ¿por qué estamos dejando que la cultura tenga que sobrevivir casi a las patadas si sabemos del poder? Y por eso esa frase de Lucrecia, no solo hay que reconocerlo, hay que creer y hay que apoyar, porque el poder de la cultura y la creatividad sobrepasa cualquier dimensión de entendimiento. Un poco para que ustedes entiendan, es que nosotros somos seres culturales, y la cultura es la que nos ha permitido las formas de relacionamiento, y el arte y la cultura son las que nos permiten incluso hackear esas formas tradicionales de relacionamiento para introducir a partir de la innovación las grandes transformaciones. Y yo voy a dar un ejemplo bellísimo.
Hoy el mundo tiene un problema gigante que se llama la polarización. Brasil está polarizado entre los que aman a Bolsonaro y los que lo aman al otro. En Colombia pasa lo mismo y en el resto del mundo. Y lo que no nos hemos dado cuenta es que tenemos la solución en la cocina de la casa. Porque creemos que la diversidad es el mayor problema. Y la diversidad no es el mayor problema, es la mayor riqueza. Y voy a dar 3 ejemplos. Imagínense que cuando el Imperio Romano salió a conquistar el mundo, tenía un plato que se llamaba cacio e pepe, pasta y queso. Pasta de China, queso de los Alpes, aceite de oliva griego y pimienta de India. Nada era romano, la creatividad que juntó la diversidad y al mezclarla creó una cosa maravillosa. Cuando ustedes ven la feijoada brasilera, nada es brasilero. Los frijoles son africanos, el cerdo es portugués, el plátano también viene de África, pero lo más brasilero es que coge todos esos elementos, los hace propios, los mezcla con creatividad y les da nuevos valores, a partir de entender que la riqueza de la diversidad potencia cualquier transformación. Teníamos esa fórmula en las cocinas de nuestra casa para saber que podemos transformar cualquier realidad, incluso la más difícil, que es la polarización. Pero no hemos entendido que es la cultura la que nos va a dar los caminos. Incluso en el Imperio Romano, cuando introducen la mayor innovación, tomate mexicano, vuelven la pasta italiana un plato nacional maravilloso. ¿Por qué? Porque nuevamente la creatividad lo rescata y mezcla esa diversidad dándole nuevos valores, dándole nuevas identidades. Yo creo que ahí es donde subyace el gran valor del arte y la cultura como un eje fundamental de la transformação de nuestras sociedades. Fantástico, Santiago. É isso aí, a diversidade, né, e todos esses elementos e a criatividade só podem resultar em coisas boas, né? Excelente. Muito obrigado novamente pela participação, por mais essa aula. É sempre um prazer de ouvir. Com certeza contaremos aí com mais sua presença em eventos futuros. E nosso muito obrigado, então, Santiago, por dividir suas experiências conosco. Este é um evento realizado pela UFSC GC Via e URBS 9 Distrito C. Continue acompanhando o nosso trabalho nas redes sociais e a nossa próxima palestra se inicia em breve, em 5 minutos. Fique ligado que voltamos nesse mesmo link. Obrigado, Santiago. Obrigado, Guilherme. Muito obrigado. Tchau.